no me funciona el audio. Entonces estoy desde el celular. Entonces vamos a tratar la manera de- de exponer ahí. Nos miramos. Así que, ¿a quién le voy a compartir el, el, el dominio? Me dice, por favor. Vamos Yo a ver. buenas tardes. Simplemente permita que los participantes puedan compartir para que no se complique haciendo eso. ¿Cómo hago Ahí en eso? seguridad donde aparece. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy es un placer para nuestro grupo presentarles el tema de procesos psíquicos de elaboración de conocimientos. Lenguaje. El pensamiento y el lenguaje son parte fundamental de nuestro día a día, ya que estos están presentes en diversas situaciones o problemas en los cuales son utilizados para decir o hacer. Además, el pensamiento y lenguaje de cada persona es un reflejo de sí mismo, en el cual podemos llegar a saber cómo es una persona con tan solo su forma de pensar, forma de hablar. Voy a empezar con lo que es el pensamiento y antes voy a definir el pensar y el pensamiento. Pensar es el proceso psíquico racional que es subjetivo e interno de comprender, juzgar y razonar los objetos. Eso también ayuda a poder tener, a poder decisiones y formación. Luego está el pensamiento, que es la manipulación de sensaciones de información. Y esto permite ampliar conceptos, resolver temas, pensar críticamente, etc. Luego están las estructuras básicas del pensamiento. Estas son dos, las imágenes y conceptos. Las imágenes nos dejan expresarnos sin necesidad de que sea de manera verbal. Esto también nos ayuda a visualizar cosas cuando pensamos en ellas, ya sea en personas, en escenarios o en objetos. Luego, objetos que son mentales que nos ayudan a clasificar personas, cosas o eventos específicos. Esto también ayuda a adoptarlas al mundo que nos rodea. Asimismo, nos dan ayuda a nuestras experiencias. Luego están las operaciones del pensar, que se resumen en conceptuar, juzgar y razonar. Conceptuar es una operación del pensar del concepto. Juzgar es una operación del considerar juicios y razonar es una operación por la cual se produce el racionicio. Luego están las clases de pensamiento. Está el empírico, en donde se adquiere del uso de sentidos del ser humano, que se da a través de la observación y experimentación. El término empírico también está relacionado principalmente con ciencias básicas como la física y la química. Luego está el científico, que es un modo de razonamiento inaugurado por la participación de ciencias modernas. Esto se basa en el escepticismo, la observación y la experimentación, es decir, en la comprobación demostrando interpretaciones que hacemos del mundo y las leyes que lo rigen. Y por último está el lógico, que es la capacidad que posee el ser humano para entender todo aquello que nos rodea y la relación que existe entre las acciones. Esto también se aplica a los objetos o hechos a través del análisis, la comparación y la imaginación. Luego están las características del pensar. Primero es que opera mediante los conceptos, luego responde a una motivación y tiene que ver con la resolución de problemas que esto sigue una determinada dirección. Y están los tipos de pensamiento. Está el deductivo, que es la conclusión que sigue necesariamente de las premisas cuando se deriva necesariamente cuando la premisa es válida. Luego está el creador, que este tiene que ver
con el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad de tomar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Luego está el que se rige en nuestra realidad concreta y tangible. Está el cómo, que es la habilidad de dar respuesta correcta a una pregunta ordenada de manera lógica. Y por último está el razonamiento inductivo, que este consiste en varias experiencias individuales para extraer de ellas un principio más amplio y general. Continuando con lo dicho por mi compañera, yo voy a hablar un poco sobre la resolución de problemas. Día a día nosotros nos encontramos con dificultades o problemas que van de lo común a lo no tan poco común. Como por ejemplo, qué camino tomar para saltarnos el tráfico, cómo entrar a nuestra casa cuando perdemos las llaves, qué decir al licenciado cuando no entregamos una actividad. Pues bien, al proceso cognoscitivo por medio del cual se utiliza información para alcanzar bloqueada por algún tipo de obstáculo, es lo que llamamos como resolución de problemas. Ahora, pasos para la resolución de estos problemas. El paso 1 es la formulación del problema o encontrarnos con el problema en sí. El paso 2 sería comprender y organizar los elementos del problema. Y el paso 3, generar soluciones. Ahora, hay una serie de estrategias cognitivas que nos ayudan a resolver el problema y a seguir los pasos previos. La primera estrategia cognitiva es el ensayo y el error. Como conocemos, ensayo y error es simplemente intentar una posible solución después de otra y otra. El problema con esta estrategia cognitiva es que este ensayo y error consume tiempo y no garantiza una solución. También esa es la diferencia radical entre el ensayo y error y el algoritmo, porque el algoritmo es una secuencia de pasos lógicos y ordenados que sí garantizan una solución. Ahora, no por eso el algoritmo es estrategia cognitiva ideal, puesto que, por poner un ejemplo, construir una palabra con todas las letras contenidas, por ejemplo, en una serie de letras, digamos A, S, P, L, O, I, O, C, I, G. Pues bien, con cada letra, pero generar este algoritmo, que sería más o menos unas 908 combinaciones, podría ser una tarea más ardua que la tarea original. Ahora, es que están diseñados más para computadoras que para humanos. Los humanos, en cambio, la heurística, que sería una resolución de problemas con estrategias simples. Esta estrategia simple se refiere a veces a, por ejemplo, sentido común o cuando de golpe se nos aparece la respuesta ante nosotros. Eso también se conoce como comprensión o insight. Siguiente, por favor. Ahora, la hermética, la heurística, igual que el error y el algoritmo, también presenta una serie de problemas. Ahora, como dice la diapositiva, los atajos mentales que denominamos heurísticas suelen ayudarnos a tomar decisiones razonables por intuición, pero la eficacia de este proceso a veces tiene un precio y por ese motivo emitimos juicios erróneos. Por ello debemos separar la heurística en dos tipos. Está la heurística de la representatividad, que esto más que todo se basa en, por ejemplo, prejuicios o estereotipos que nosotros tenemos. Por ejemplo, la imagen que aparece ahí es un chiste bastante clásico que aparecía bastante antes en las computadoras, que era del cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Ahora, lo que aparece es una representación basada en estereotipos que no necesariamente tiene por qué ser cierta. Es ahí un uso incorrecto de la heurística. La otra parte es la heurística de la probabilidad. Esta opera con juicios en la información que tenemos disponible en nuestra memoria. La diferencia entre la heurística de la probabilidad y la representatividad es que la representatividad se basa más que todo en un prejuicio que nosotros tenemos. En cambio, la heurística de la probabilidad se basa en conocimiento. Por ejemplo, nos hicieron una pregunta nos hicieron una pregunta. ¿Qué palabras hay más? Por ejemplo, palabras que inician con C o que llevan la C en la tercera letra. Como es más fácil para nosotros pensar en palabras que inician con C, como por ejemplo casa, carro, etc., podríamos deducir que las palabras que inician con C son más que las que llevan C en la tercera posición.
Pero según la RAE, de las palabras, bueno, la C aparece, cuando aparece, más veces en la tercera posición que en la inicial. Siguiente, por favor. Otro uso incorrecto de la heurística es el exceso de confianza. Entonces, la combinación de nuestra utilización de la heurística intuitiva, cuando elaboramos juicios más el deseo de confirmar nuestras creencias y habilidad para justificar los errores, crea el exceso de confianza. Esto se da también, por ejemplo, en el mantenimiento aeronáutico. La mayoría de gente que lleva aeronáutico, por ejemplo, unos 8 o 10 años, se basa en su experiencia a veces para tomar decisiones. Aunque, por ejemplo, se tenga un manual que seguir paso a paso. Por ejemplo, hay veces de que la diferencia entre un tornillo u otro es de apenas unos milímetros. Digamos que el técnico aeronáutico más o menos sabe qué tornillo es cuál. Basa en su experiencia y queriendo ahorrar un poco de tiempo, agarra el tornillo que él cree, basado en su confianza, y digamos el error fue de algunos 2 milímetros, y esto podría provocar, por ejemplo, que la vitrina del avión, a la hora de ir en el aire por mucha presión, se pueda desprender. Eso sería en sí el exceso de confianza. Siguiente. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre los procesos psíquicos del lenguaje. Siguiente. El lenguaje es la función de expresión del pensamiento en forma oral y escrita para la comunicación y el entendimiento humano. La adquisición del lenguaje implica la coordinación de múltiples aptitudes y funciones y la intervención de humanos. El lenguaje puede ser estudiado desde la audiología, psicología y lingüística. Los niños necesitan ser estimulados con la comunicación verbal afectiva. De lo contrario, si no existe ese otro afectivo o respuesta en esencial en la primera infancia, el desarrollo se verá afectado. Siguiente. Los tipos de lenguaje. Existe el oral, escrito e interior. El lenguaje tiene una doble vertiente, la expresiva y la receptiva. Y cada una de estas tiene a su vez distintos niveles. Constituyen los niveles sintáctico, nivel lingüístico y un nivel más elevado que es el lenguaje interior. La recepción en la expresión y tiene distintos niveles. La primera, la sonidos aislados o fonemas en sílabas que corresponden a un nivel motor y práctico. La asociación de sílabas en palabras, que es el nivel fonético, que supone ya la emisión de un continuo de sonido en orden definido. Siguiente. El proceso para aprender el lenguaje. Primero, la imitación. En esta etapa los niños aprenden sus primeras palabras, escuchando e después el reforzamiento. Si las palabras que el niño produce nota que hay resultados favorables, tienden a repetirlas. Y por último, la estructura lingüística innata. El lingüista Noam Chomsky piensa que todo ser humano nace con las estructuras mentales para adquirir el lenguaje. El desarrollo cognoscitivo. Señala la relación entre el aprendizaje lingüístico y las nociones y conceptos infantiles en desarrollo. Por ello, las estructuras gramaticales en las primeras expresiones verbales. Siguiente. Las etapas del lenguaje. Las primeras palabras se caracterizan por usar un número limitado de elementos fonéticos, por referirse a categorías más amplias que aceptada por la lengua adulta. La primera etapa 1 a 2 años y se usan frases de 2 a 7 palabras. Y los investigadores dicen que los niños poseen propiedades estructurales características. Las frases imitadas sufren un proceso de succión llamado lenguaje telegráfico. Y la segunda etapa, de 2 a 5 años. El niño tiene un vocabulario de más de 50 palabras y comienza a usar elementos que modifican el significado de las mismas.
Siguiente. Problemática de los distintos niveles implicados en la lingüística. La primera, el lenguaje usa también un sustrato neural, neuronas, sinapsis, etcétera, relacionado con los sistemas autónomos. El lenguaje es una actividad física y se ejercita mediante estructuras anatómicas como el oído, la vista, el tracto respiratorio y vocal en la producción. Número 2. El lenguaje es un comportamiento inteligente. Es la capacidad para referirse a objetos, situaciones y experiencias ajenas al lenguaje y vehiculizar intenciones y deseos superiores a los animales. Y número 3, el lenguaje es una capacidad comunicativa, su capacidad para transmitir información entre hablante y oyente y compartir experiencia y actitudes privadas e inaccesibles a la observación directa. Siguiente. Las características distintivas del enfoque mentalista o cognitivo son dos. Número 1, el sujeto humano es activo. Elabora los estímulos del medio, organizando su actividad según planes y estrategias de su comportamiento, así como la conducta no está determinada solo por el medio. Y número 2, el comportamiento está organizado de forma jerárquica y recursiva, de esquemas y estructuras de procesos y representaciones internas, es decir, son reglas con internas. Siguiente. Los paradigmas de explicación de los procesos psicolingüísticos. Los procesos mentales funcionan como un ordenador. El enfoque clásico es el computacional del proceso de la información, en una metáfora o analogía del ordenador. Aquí aparecen estados internos y una serie de instrucciones que permiten el cambio de un estado a otro. Las propiedades de los estados mentales o computacionales son las relativas a la organización de los elementos o símbolos primitivos del sistema y no al contenido de esos símbolos. Los elementos de la metáfora. La mente humana es igual al ordenador. Se concibe a la vez como un sistema físico y un mecánico, abstracto del procesamiento. El sistema físico tiene que ver con el hardware del ordenador y el abstracto con el software, donde aparece el estado input, un canal, es decir, la mente, y un estado de salida. Los conceptos de representación y procesos en el enfoque clásico computacional. Las representaciones son los estados mentales caracterizados por la disposición que adoptan los elementos integrantes de las representaciones. Por ejemplo, un proceso de comprensión tiene representaciones fonológicas estructuradas en sílabas, representaciones sintácticas y conceptuales. Procesos. Son instrucciones que el sistema ejecuta para convertir una representación de entrada en otra de salida. Por ejemplo, una representación sintáctica se convierte en otra conceptual, acoplando constituyentes sintácticos a papeles semánticos de cara a interpretar la función que desempeña la oración. Los conceptos de nodo, peso, activación y patrón de conectividad. Es el coeficiente que multiplica la activación de entrada del nodo, procedente de las unidades que le suministran la información. Las palabras relacionadas semánticamente tienen mayor peso. Nodo. Son unidades de representación interconectadas que transmiten actividad en la red. Pueden ser de entrada, internos y de salida. El de salida refleja el nivel general de activación y corresponde al estado de representación del sistema al término del proceso. Activación es el proceso por el que se excita de cada nodo. La activación se transmite entre los nodos a través del proceso de propagación de la activación. El proceso de activación es gradual, es decir, se propaga y decae paulatinamente. El patrón de conectividad. Este se refiere a una especie de mapa que el patrón genera de activación, la entrada, los internos y los de salida.
La arquitectura modular es el sistema cognitivo que está constituido por 3 procesadores. El primero es el sistema de transducción sensorial, que convierte la energía física en representaciones mentales. El segundo es el sistema de entrada o módulos, que son procesadores de propósitos específicos cuya función es obtener una representación de los estímulos distales a partir de la información de los transductores. Y el tercero es el sistema central o de propósito general, que integran información de los módulos y la realizan tareas inteligentes como fijación de creencias, inferencias, razonamiento y toma de decisiones. Las ventajas de la modularidad son la economía cognitiva. Los módulos efectúan las operaciones de forma automática, por lo que tienen por carga cognitiva, lo cual permite destinar más recursos a otras actividades. Y el seguro de accidentes. Aunque un módulo funcione anómalamente, no afecta al resto de los módulos. Las características de los sistemas modulares. La especificidad de dominio, es decir, autonomía, es donde cada sistema la información específica que no comparte con los otros sistemas modulares ni con los sistemas centrales. El encapsulamiento informático es cada sistema modular lleva a cabo las operaciones que le están encomendadas con entera independencia de los otros sistemas, sin influencia de ellos. La obligatoriedad son los sistemas modulares que funcionan de forma obligatoria. Esto es automática o no mediante procesos voluntarios, una vez que estimulada apropiada. La rapidez son los módulos que operan a una velocidad superior a los de otras semánticas, cognitivos, puesto que se aplican al análisis de información muy restringida y no reciben influjo de otros. La superficialidad computacional son las representaciones de salida de los módulos. Son caracterizaciones incompletas de los estímulos que el sistema cognitivo identifica y reconoce, y su reconocimiento completo se lleva a cabo solo en los sistemas centrales. El innatismo son los sistemas que exhiben un patrón de desarrollo ontogénico peculiar determinado de la maduración biológica. Y la capacidad neutral son los sistemas modulares que se hayan realizados físicamente en una neural fija. Y por último, las alteraciones de los módulos tienen un carácter específico y selectivo, a diferencia de los sistemas centrales. Dentro de un módulo, estas alteraciones pueden afectar a unos componentes y no a otros. Siguiente, por favor. Los procesos en la actividad lingüística o en el uso del lenguaje. Los procesos de comprensión y producción del lenguaje se pueden encuadrar en 3 niveles: nivel periférico, nivel intermedio, nivel central o inferencia. Los procesos periféricos es el sujeto que recibe un estímulo físico, es decir, una emisión verbal, en el que es necesario descodificar para identificar los fenómenos que componen el enunciado, pero también tiene que codificar cuando emite un mensaje. Son procesos, los procesos intermedios. El oyente reconoce las unidades léxicas que integran el enunciado. Los procesos léxicos se inician a partir de las representaciones semánticas de las palabras en la memoria. Y los procesos centrales o inferenciales. En los procesos de planificación e interpretación de enunciados se incluye un proceso de interpretación indirecto de los mensajes verbales, que hace referencia a la intención comunicativa del mensaje. Siguiente, por favor. La estructura del lenguaje. La estructura del lenguaje es el sonido y significado, gramática e imágenes. El sonido y significado es el lenguaje hablado. Se basa en unidades universales de sonidos llamados fonemas. Los fonemas se pueden agrupar para construir palabras o partes de palabras. Los morfemas son combinaciones significativas de fonemas. Son las unidades mínimas del significado en un lenguaje. La gramática son reglas lingüísticas para estructuras de oraciones. La sintaxis es
reglas que gobiernan la forma en que combinamos las palabras para formas de frases y oraciones significativas. Las imágenes. Las imágenes o representaciones no verbales pueden ser de suma importancia, ya que podemos pensar en cosas usando imágenes. Estas imágenes son ilustraciones que utilizamos para pensar, sino que también son imágenes que se pueden manipular. Estas imágenes pueden ser visuales y pueden ser auditivas. También puede ser un olor que nos recuerda a cierta situación. Los conceptos. Los conceptos son categorías mentales para clasificar personas, cosas o eventos específicos. Dichos conceptos nos proporcionan una forma de agrupar o categorizar las experiencias. Ya no nos sorprendemos ante un evento nuevo, ya que solo lo tenemos que categorizar en el concepto que se le designa. Los conceptos pueden organizarse en jerarquías, donde las categorías son más estrechas y específicas, se encuentran en el fondo, y las más generales al principio. Los prototipos. Algunos conceptos no siempre están bien definidos. Es decir, nosotros podemos distinguir un gato de una gata, por ejemplo, pero no sabemos realmente cuáles son las diferencias entre estos. Sin embargo, nosotros creamos un prototipo de gato para poder distinguirlo de una gata. Ya. En relación al expuesto, el pensamiento y el lenguaje están íntimamente relacionados por el hecho de que el lenguaje es la representación simbólica de los pensamientos, códigos que se analizan en el cerebro de cada individuo y crea una respuesta a esos símbolos captados. El pensamiento y el lenguaje son una parte fundamental del desarrollo humano, dándose como parte de la formación cerebral y social de etapas de vida y ayudando a cada individuo a desenvolverse en sociedad en la adultez. Gracias. Lick, disculpe, no se le escucha. Hoy sí, es que estoy jugando con dos, con dos, con dos aparatos para poderme escuchar. ¿Hoy sí me escuchan? Sí, hoy sí. Hoy sí Bueno, es que fíjense que estoy desde un celular con el sonido y estoy aquí en la computadora, así que ahí me disculpan. Cuando hablamos del lenguaje y del pensamiento, pues vamos a decir que nosotros los seres humanos somos los únicos en cuanto a las especies que tenemos esa facultad tanto del pensamiento como del lenguaje. Yo sé que ya el grupo ya está allí ya casi presentándonos la presentación. Me parece muy bien. Pero es bueno pues también mencionar esos elementos también que son bien importantes en cuanto al lenguaje y el pensamiento. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros por ejemplo, tenemos una mascota por ahí, pero por ejemplo, ellos no nos pueden hablar, pues no pueden utilizar el lenguaje. En cambio, nosotros los seres humanos sí tenemos esa facultad. No solamente de pensar, sino que también utilizar también el raciocinio, la capacidad, por ejemplo, cognitiva, a pensamiento, por ejemplo, ahorita, lo que los compañeros han terminado su exposición, por ejemplo, de conectar las ideas y poderlas expresar. Entonces, los seres humanos pues tenemos esa facultad, somos los únicos en esa cadena de seres vivos que tenemos esa capacidad de poder razonar, pensar, analizar y a la vez también poder expresarlo a través del lenguaje. Bueno, el tiempo es oro, así que vamos a pasar a la siguiente exposición. Los micrófonos son suyos. Licenciado
Manuel Méndez y compañeros presentes, tengan todos muy buenas tardes. En esta ocasión mi grupo y yo les hablaremos acerca del tema del aprendizaje. Antes de mencionar y entrar en el tema, voy a mencionar los objetivos como grupo, que son conocer lo que es la realización del aprendizaje y saber sus definiciones, dar a conocer a otras personas lo que es el aprendizaje y conocer los métodos, técnicas y diferentes tipos de aprendizaje que actualmente existen. A continuación, mi compañero Mario Alvarenga le seguirá con el tema. Muy buenas tardes. Yo les hablaré sobre qué es el aprendizaje. Cualquiera que para de aprender se hace viejo, tanto si tiene 20 como 80 años. Cualquiera que sigue aprendiendo permanece joven. Esa es la grandeza de la vida, dijo Henry Ford. ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, se te escucha. Sí, dale. Ok, perdón. Se entiende por aprendizaje el proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, como fruto de la experiencia directa del estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. Dicho de otras palabras, el aprendizaje es el proceso de formar experiencia y adaptarla para futuras ocasiones. No es sencillo hablar de aprendizaje, ya que existen diversas teorías y aproximaciones al hecho. Lo que se tiene claro es que los seres humanos y los animales superiores estamos dotados de cierta capacidad de adaptación de la conducta y de resolución de problemas que pueden ser resueltos de presiones ambientales o eventos fortuitos, pero también de un proceso voluntario de enseñanza. Pero al mismo tiempo también hay procesos que no son voluntarios. El aprendizaje humano se vincula con el desarrollo personal y se produce de la mejor manera cuando el sujeto se encuentra motivado, es decir, cuando tiene ganas de aprender y se esfuerza en hacerlo. Para ello se emplea su memoria. En la definición, no existe teoría que responda satisfactoriamente a qué es aprender o qué es el aprendizaje. Aún así, hay diversas teorías que se ocupan en definir el aprendizaje. Esas presentan grandes limitaciones, puesto que la mayoría de sus experimentos están hechos con animales, por lo que al traspasar estos conocimientos al aprendizaje humano existen muchas diferencias. Cada periodo de la vida tiene su propio aprendizaje. Lo que varía es la correspondencia de ese aprendizaje con respecto a las etapas del desarrollo del sujeto. Hergenham en 1976 define el aprendizaje como un cambio relativamente permanente en la conducta o en su potencialidad que se produce a partir de la experiencia y que no puede ser atribuido a un estado temporal somático inducido por la enfermedad, la fatiga o las drogas. Esta definición contempla la experiencia como la conducción esencial para el aprendizaje e incluye los cambios en las posibilidades de la conducta. Así, desde el punto de vista del desarrollo del humano, este irá integrado en sus conocimientos. Este irá integrado en sus conocimientos y destrezas a lo largo de la vida. Es un proceso en el que intervienen las capacidades naturales, el nivel de madurez y el nivel de interacción con el medio. Es muy fundamental que entendamos los principios, los cuales los aprendemos a través de la inducción, la deducción y la transferencia. Los diferentes tipos de enseñanza se apoyan en las principales leyes del aprendizaje. Bien en el aprendizaje. La educación, tanto para el aprendizaje y la psicología, están estrechamente interrelacionadas. A través del proceso de aprendizaje se produce la educación, concepto que está estrechamente ligado al de escolaridad.
Si bien en el centro educativo que no solo se produce un aprendizaje formal, también tiene un currículum oculto. El complejo proceso del aprendizaje gira alrededor de 3 factores fundamentales. Imaginémonos, cuando nosotros vamos al salón de clases, los factores fundamentales para aprender son la explicación, o sea, el profesor, la explicación que él nos brinda, el alumno, cuando él presta atención, y los conocimientos que son más factores que cada componente de la realidad educativa tiene historias sociales y psicológicas muy distintas, lo que influye tanto en el grupo como en el que se ha de exigir de cada sujeto. Entwistle refleja las realidades sociales y psicológicas en su modelo heurístico de aprendizaje en el aula, en el que añade otro factor fundamental, la cual viene siendo la familia. En el esquema de Entwistle aparecen reflejadas las principales cualidades que han de tener los profesores para conseguir un buen aprendizaje por parte de sus alumnos o alumnas. Como primer punto podemos decir que la aptitud para la enseñanza. Eso, en otras palabras, es decir, una serie de cualidades físicas referentes al carácter y psíquicas que nos permitan transmitir adecuadamente los conocimientos y desarrollar una óptima tarea de tutoría. La siguiente sería explicaciones de calidad, puesto que esto repercutirá en el interés de nuestros alumnos y en la construcción de aprendizaje significativo por parte de estos. También estaría la organización del grupo. Control posibles que se puedan producir en un espacio de diálogo en el que se orden. El siguiente método que simular el aprendizaje a través del intercalado de exposiciones con debates, lecturas con medios informáticos, teoría y práctica, etc. Evaluar al alumno teniendo en cuenta que no solo existen exámenes escritos, sino también su actitud diaria en clase, cuáles son sus capacidades, cuáles son los ritmos de aprendizaje, sabiendo que hay muchas personas que no aprenden al mismo ritmo o de la misma manera. Es muy importante tener eso en cuenta. Con respecto al alumno o a la alumna, se ha de tener en cuenta los factores diferenciales de estos, como los factores físicos, la edad, el sexo, y también tener en cuenta los factores psicológicos, como lo es la memoria y la inteligencia. La edad óptima para iniciar un determinado aprendizaje dependerá no de maduración o de la edad psicológica del alumno o la alumna, sino también de su edad cronológica. La tesis de Payet tratan sobre el estudio del desarrollo cognitivo. La referencia al sexo aparece en la adolescencia por lo que respecta al Esto no influye en la capacidad del aprendizaje, aunque nuestra sociedad sí tiene efectos discriminatorios. Nuestra labor es la de proporcionar igualdad de oportunidades educativas. Los factores psicológicos hacen referencia a los procesos psíquicos que los alumnos llevan a cabo al procesar la información que reciben. En ellos intervienen factores como la memoria, la inteligencia o la imaginación. Cada alumno tiene además una capacidad intelectual general, un factor de inteligencia en el que se destaca, ya sabiendo que hay diferentes tipos de inteligencia, como la inteligencia espacial, la inteligencia matemática, la inteligencia verbal, etc. Nosotros hemos de intentar cultivar la inteligencia práctica y de la como fortuna. Hoy en día, un alumno no es en una materia determinada, es decir, un fracasado solo porque no es igual que otra persona en el área de aprendizaje. La familia, como ya lo dije, es un factor esencial respecto al apoyo psicológico que proporciona al alumno. De igual manera, si no lo proporciona, también va a causar un efecto en el alumno a la hora de su aprendizaje. Hemos de tener en cuenta eso, puesto que la conducta de los alumnos está directamente influenciada por el clima afectivo que viven y por la estabilidad o la no estabilidad del grupo familiar. Gracias.
Muy buenas tardes. De las teorías de... Vamos a empezar sabemos que el conductismo estudia las cosas del ser humano. Su principio es el alumno adquiere o hábitos específicos en situaciones determinadas. El conductismo está dividido en dos partes. Lo que es condicionamiento clásico, que es estímulo-respuesta, y el condicionamiento operante, que se hace a través de refuerzos. El condicionamiento clásico, que es el estímulo de la respuesta, se da de forma que planteemos bien los estímulos adecuados para obtener una respuesta correcta. Y el condicionamiento operante es necesario de diferentes ayudas para poder llegar a la respuesta correcta. Cognitivismo. El objetivo principal es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. Consiste en la adquisición y categorización de la información que se obtiene de interactividad. El que proviene de la que significa forma y estudia la percepción de seres humanos. Eso contrapone al conductismo. El gestalismo consta de ciertos principios. Como primero tenemos figura-fondo. En el entorno que existe dos elementos, la figura es el que destaca y el fondo es lo cual la atención. Como segundo punto tenemos proximidad, que consiste en percibir agrupados los elementos unos de otros. En tercer lugar tenemos cuando nuestra mente agrupa elementos similares en una entidad, ya sea por semejanza de color, forma o tamaño. Dirección común es la agrupación de los elementos en línea recta o curvas de forma continua. La simplicidad tiende a ser cuando miramos una figura y percibimos lo primero que es destacado. Siguiente diapositiva. La elaboración de la información. Lo que distingue unos niveles de procesamiento de otros no es tanto el grado, es decir, la cantidad de profundidad que se adquiere cuando procesamos algo, sino el análisis o la elaboración a que se somete la información que procesamos. La información puede ser analizada en distintos niveles y la elaboración a que se puede ser sometida es un factor determinante del recuerdo que se obtiene. Por otra parte, la elaboración también facilita la recuperación de la información que contribuye a diferencia de otras experiencias. La formación de un recuerdo distintivo o un recuerdo diferente, como por ejemplo en las palabras en función de alguna rima o el significado, es una de las razones por las que la elaboración mejora el recuerdo. El término elaboración hace referencia a las actividades que emplean los sujetos cuando recurren a cualquier estrategia para manipular. En efecto, una información dada puede analizarse a distancia. Pueden entender una jerarquía que establecería el grado de superficialidad o profundidad con la que la información puede ser analizada. Al mismo tiempo, es interesante que se destaque otro hecho de gran importancia para la instrucción. Gracias. Teoría de los esquemas. Los teóricos de los esquemas se interesan por las distorsiones de la memoria, explican cosas tales como la comprensión lectora y la formación del pensamiento científico. Argumentan que los esquemas permiten solucionar bien los problemas y nos ayudan a categorizar, comprender y recordar las cosas. Cabe destacar que un esquema se puede definir como una representación mental de todos los ejemplos de algo que tienen elementos comunes entre sí. La función que desempeñan
de categorizar las experiencias, por lo que hacen más eficiente el uso de la memoria al almacenar cada experiencia individual en lugar de cada experiencia por separado de ella. Presentan dos formas, una para los objetos y otra para los sucesos o acontecimientos. Los esquemas mejoran la eficiencia de la memoria y no almacena todos los detalles de una experiencia, sino que lo hace anotando únicamente lo relevante, lo común a una experiencia con un objeto específico y otras experiencias previas con el mismo tipo de objeto. De esta manera categoriza, ayudando a la mente a crearse expectativas a la vez que juega otros papeles, como podemos destacar que es recordar y comprender las cosas, y cuando se crea un esquema para algo, se le proporciona una etiqueta, y luego se puede recuperar lo que se le conoce sobre este tipo de cosas. También los esquemas facilitan la comprensión al comprender lo que sucede en una historia y lo que esperamos que suceda después presentación mental. Los esquemas se forman a través de un proceso de abstracción y pueden cambiar como respuestas a experiencias, ayudando a resolver problemas. Siguiente. El aprendizaje en psicología. En la psicología, el aprendizaje como proceso goza de gran interés. De hecho, existe una rama entera de la psicología encargada de ello, que es la psicología del aprendizaje, y su enfoque se divide en dos vertientes contrapuestas, la conductual y la cognitiva. La primera parte de la percepción observable de cambios conductuales en el individuo luego de percibir determinados estímulos y del posterior análisis de si dichos cambios son transitorios o permanentes. La segunda, en cambio, se ocupa de los procesos detrás de la conducta, que tienen que ver con el procesamiento de la información por el individuo. Tengan todos muy buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de los tipos de aprendizaje. El aprendizaje autónomo es aquel en donde el individuo adquiere diferentes tipos de conocimientos por su propia cuenta, o sea, de que la persona busca la manera de aprender por sí misma. Aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo o colaborativo se denomina aquel modelo educativo que consiste en organizar actividades grupales dentro del aula. Este aprendizaje se realiza por medio de diferentes personas. Un ejemplo claro sería lo que estamos haciendo ahorita nosotros en esta clase, que trabajamos todos juntos y entre todos aprendemos. De ahí sería el aprendizaje significativo. Significa aquel que en una entra en procesión de nuevos conocimientos, es capaz de relacionar la nueva información y conocimientos previos. Este vendría siendo casi parecido al aprendizaje autónomo porque la persona busca las maneras igual de aprender. La persona es capaz de reestructurar y modificar por sí mismo sus conocimientos en función de la información de una nueva que ha recibido, o sea, de algo nuevo que ha aprendido, aprende aún más. El siguiente, el aprendizaje receptivo, que es aquella dinámica en la que el aprendizaje, el sujeto que aprende únicamente debe comprender y entender el contenido para poder luego explicarlo, o sea, de que aprende para enseñar a alguien más, eso vendría siendo el aprendizaje receptivo. El aprendizaje por descubrimiento sería diferente porque en este la persona busca la información o descubre que como que aprendió, entonces viene y otra cosa o descubre de que es bueno en cierta cosa, por ejemplo, digamos, dice a tocar guitarra, entonces y descubre de que es muy bueno aprendiendo, por lo que a otras personas quizás les es más difícil.
Y por último, el aprendizaje que se basa en la repetición para fijarlo en la memoria, es conocido como paletre o aprender a la letra. De ahí vendría el aprendizaje de observación, que se basa en la observación del comportamiento del otro y la posterior repetición conductual. En eso sería cuando la persona aprende por medio de videos, viendo a otras personas, así. Y el aprendizaje latente, que en este caso adquiere nuevos comportamientos que permanecen ocultos hasta que se perciba un estímulo diferente. Gracias. Yo hablaré de proceso de aprendizaje. Es una actividad individual en un contexto cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales nosotros asimilamos e interiorizamos la nueva información por medio de hechos, conceptos, procedimientos e incluso valores. Hay nuevas representaciones mentales significativas y funcionales a lo que nosotros llamamos conocimientos, que luego estos se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no consiste solamente en lo que es memorizar la información o tratar de mantenerlo todo forzosamente. Aprender consiste más que todo en conocer, saber aplicar el tema, analizar, sintetizar y valorar. El proceso individual del aprendizaje, como anteriormente lo dije, viene a ser una actividad individual. Esto quiere decir que cuando una persona pide ayuda es porque por alguna u otra razón la persona está sufriendo en su plano existencial y no sabe cómo lidiar con esos problemas. Ante esta situación, como personas tenemos dos opciones: hundirnos en el desconcierto, la resignación y la tristeza, o usar de partida para modificar aquellas cosas que en nuestra vida sentimos que no están bien y debemos cambiar. El sufrimiento es a menudo la expresión de alguna crisis en nuestro entorno, con nosotros mismos o una combinación de ambas. Modificar aquello que no está bien requiere una gran dosis, dado que implica el reconocimiento crudo y probablemente incómodo de aquello. De saber que con ayuda y apoyo podemos reencontrarnos con nuestra posibilidad de elección, nuestra voluntad de aprender cosas nuevas, descubrir diversas alternativas de cómo enfrentar las adversidades y cómo superarlas. Muchísimas gracias. Diapositiva. Explicaré también lo que es la importancia del aprendizaje. Dentro de la importancia del aprendizaje, nos permite adaptarnos a nuestro entorno, desarrollar ideas, establecer actitudes y llevar a cabo innumerables actividades. Asimismo, el aprendizaje se interrelaciona con el desarrollo cognitivo de las habilidades de expresión, el sistema afectivo. Como conclusión, tenemos que el aprendizaje realiza primeramente educación ligado a la escolaridad. El aprendizaje se logra fundamentales anteriormente. Profesor, enseñanza. Usar los métodos didácticos ayudan a estimular el aprendizaje a través del intercambio de debates, enseñanzas, etc. El día de hoy este ha sido nuestro tema. Por su atención, muchísimas gracias. Bueno, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno, muchas gracias. También otro tema muy interesante, ¿va?, en cuanto a los procesos psicológicos, como es el aprendizaje. Como decían allí, no solamente memorizar acciones sino o conceptos, sino que también poderlos aplicar en algún momento pues, de la vida. Allí pues tenemos algunas teorías que nos hablaban de cómo el ser humano pues aprende. Considero pues que la información que ustedes han brindado ha sido muy buena
Excelente, así que vamos a pasar a la siguiente exposición. Me gustaría, quisiera pedirles un